del expediente de la acusación fiscal y eventualmente en la pena que nuestro defendido, si fuese el caso, o el imputado pueda llegar a recibir. Por lo cual, bueno, no es menor ese análisis ni esa toma de postura. Mi idea es, bueno, esta parte hacerla un poco más práctica. También, como yo siempre digo, ¿no? La nota que yo pongo el día miércoles es un conjunto de varios elementos, no solamente el trabajo final que veremos el miércoles, este multiple choice que les propondré, no solamente la asistencia, sino también la participación en clase. Entonces, ahora voy a ofrecerles 5 o 6 casos prácticos de laboratorio, de manual, nada de otro mundo, pero para que por ahí en el chat o quien quiera participar y explicar por qué toma una decisión, lo haga. Son multiple choice. Eso nos tomará unos 10, 15 minutos, 20. Y luego de eso, sí entrar a hablar de lo que son los delitos dolosos por omisión. Es decir, cuando la conducta no es positiva, sino es negativa. Esta figura, ¿no?, del deber de cuidado, del deber de esta infracción en el deber, ¿no? Cómo juega en estos delitos por omisión, ¿no? Lo veremos más tarde. Así que nada, si les parece, comparto pantalla. Le digo, me gustaría que por lo menos todos en el chat pongan la respuesta que entienda que corresponde y por ahí algunos, uno o dos, en cada uno de los casos, tome la palabra para, bueno, dar su opinión y por qué elige una u otra respuesta conforme al caso ofrecido. No lo voy a leer en voz alta porque lo voy a transmitir aquí en el Zoom. Cualquier duda, pregunta, obviamente, encantado de resolvérselas o que me consulten sin ningún tipo de problema. Bueno. Colegas, ¿bien viene el PowerPoint? ¿Se ve bien? Sí, doctor, se ve bien. Gracias, María. Muchas gracias. Bien. Este primer caso, si quieren se los leo para quien puede estar con el celular y no lo pueda ver del todo claro, no me cuesta nada. Él dice lo siguiente: Marcelo, a causa de haber tomado desde hace aproximadamente un año conocimiento de reiteradas escenas de violencia de género en contra de su hija, odia profundamente a su yerno y compañero de trabajo Fabio, al punto que se encuentra firmemente decidido a matarlo, esperando la ocasión y el momento oportuno para darle muerte. La oportunidad llega cuando, a raíz del festejo del Día del Trabajador, Fabio toma unas copas de más que terminan aturdiéndolo un poco. Advertida de esto, Lucía, hija de Marcelo y esposa de Fabio, le pide a su padre, que se encuentra trabajando en el buffet armado para la celebración, que prepara un café para llevárselo a su marido. Marcelo va hacia la cocina, prepara una taza de café con una importante dosis de veneno para ratas, mezclada con azúcar para disimular el gusto, y se lo da a su hija, para que se la sirva a su marido. El aturdido Fabio bebe la infusión que le acerca a su esposa y muere 2 horas después. A causa del envenenamiento, dando por supuesta la configuración de la tipicidad objetiva del delito de homicidio agravado, previsto y reprimido por el artículo 80, inciso del Código Penal, obviamente del Código Penal argentino, que dice: se impondrá reclusión perpetua, prisión perpetua, pudiendo aplicarse los proyectos del artículo 52, hay que matar con ensañamiento, alevosía o veneno u otro procedimiento insidioso. Respecto a la tipicidad subjetiva, responda fundamentalmente sí. Independiente de la responsabilidad de su padre, si Lucía actuó con dolo de primer grado, dolo directo de segundo grado, dolo eventual, sin dolo, motivado por un error de tipo, error no esencial en el objeto. Los escucho. La D, doctor. ¿Quién? ¿Nicel? ¿Por qué Nicel? Debido a que existe evidentemente un error de tipo al no estar constituido con los elementos constitutivos, tanto objetivos como subjetivos de tipo penal. En ese sentido, Lucía no tenía la intención de la voluntad y conocimiento de querer matar, más que al contrario, se podría decir que ha habido era un medio para cometer el delito por Marcelo, que Marcelo ha sido el autor mediato y únicamente Lucía ha sido el medio para el cometido. Bien.
Entonces, obviamente, no recaería ningún tipo de responsabilidad sobre Lucía. Doctor, Sí. Espera, que me conteste Nicel y paso con Elvis y luego con Carlos. En mi criterio, doctor, no habría ninguna responsabilidad. Gracias, Nicel. Elvis y ahora paso con Carlos. Elvis, ¿qué me querés comentar? Para mí es el inciso A, Doc, toda vez que Bien. Lucía tiene conocimiento y voluntad de darle el veneno a su esposo, ¿no? Por todo el contexto que está explicado acá. Entonces, Bien. bueno, corto es A para mí. Bien. Carlos. bueno, yo estoy de acuerdo con la primera compañera, doctor, porque Lucía se equivoca, ¿no? Con relación a darle esa bebida a su esposo. Y claro que hay un elemento esencial del tipo penal, el cual es el medio, porque ella creía que le daba café, pero en realidad era otra sustancia, era una sustancia venenosa. Desconocía de ese hecho y la conducta se ha convertido en atípica, ¿no? Para ella. Bueno, más que todo, yo vería el error tipo esencial, que es el dolo y tal vez un dolo directo en primer grado con relación al padre de Lucía, porque este actúa con alevosía en cuanto a que ha puesto el veneno en el café. Bien. Creo que María Fernanda me había levantado la mano. No, doctor, él quedó creo hace rato. Listo. Bueno, muy bien las respuestas. Concuerdo, obviamente no existe el dolo. Entiendo por lo que sea un colega, creo que él diciendo, bueno, pudo por el contexto saber, pero bueno, el plan que tenía Marcelo eh, para cometer el homicidio de Fabio, ¿lo conocía Lucía? Y la verdad que no. Porque el dolo se compone, como ya hemos visto, del conocimiento y la voluntad. Tenía la voluntad, que podríamos encuadrarla como dolo, ¿no? Esta voluntad para que el resultado típico se efectúe. No, más allá del contexto de violencia de género que podría sufrir Lucía. Lo único concreto que en el caso no se desprende que ella tenía la voluntad de darle muerte a Fabio, puede ser lo que podría estar ocasionándose en la pareja. Entonces, evidentemente, como creo que bien decía Carlos y otros colegas, no estamos frente a un error invencible, porque obviamente de qué manera podía Lucía determinar y comprobar fehacientemente que el café que su padre le había dado para que le lleve a su esposo tenía veneno. No de manera alguna. No tenía por qué sospechar, no tenía un deber de cuidado, no tenía un escenario que uno podría decir, bueno, acá se actúa de forma sin los cuidados necesarios. Por lo cual sí, comparto, ¿no? Hay una ausencia clara de dolor motivada por un error de tipo, que, como bien dice, al ser invencible este error, elimina cualquier tipo de dolo en carácter, cualquier tipo de subjetividad en carácter tanto de dolo como de culpa, y como bien decía, creo, Nicel, estamos frente a un caso de responsabilidad, de irresponsabilidad, de ningún tipo de responsabilidad por parte de Lucía en el hecho en cuestión. Bien, continúo. Segundo caso. Ingrid, de nacionalidad dinamarquesa, vino por unos días de vacaciones a nuestro país y terminó enamorándose de esta tierra, por lo que decidió permanecer en Argentina por un lapso de un año. A los 6 meses de estadía, Ingrid se dio cuenta que estaba encinta, embarazada, desde hacía 3 meses como resultado de una relación ocasional que sostuvo en ese periodo con Aníbal. Ante el hallazgo, Ingrid se practicó un aborto en un consultorio privado de un médico obstetra que ubicó por internet. Ténganse presente que se encuentra previsto y reprimido como delito en nuestro país, establecido el Código Penal argentino, el artículo 88, será reprimido de 1 a 4 años la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otros se lo causaren. Mientras que, por el contrario, en Dinamarca, país de origen de Ingrid, el aborto es una práctica absolutamente permitida en los primeros 3 meses de embarazo. Es necesario aclarar, a su vez, que nuestra turista danesa nunca tomó conocimiento de que el aborto en nuestro país es considerado y castigado como un delito.
dando por supuesto la configuración de la tipicidad objetiva, es decir, que esto sucedió, ¿no? Digamos, que el aborto aconteció, y analizando el tipo subjetivo. Podríamos decir que Ingrid obró con dolo directo en primer grado, dolo directo de segundo grado, dolo eventual, sin dolo, porque obró con error de tipo, con dolo, pero con un error de prohibición excusable. Los escucho y lo vamos viendo. Doctor, buenas noches. Ay, Gabriela, sí. A mi criterio, ella actuaría con dolo, pero con error de prohibición excusable, toda vez de que en su país era legal y ella no tenía el conocimiento de que en el país de Argentina este hecho era ilegal. Entonces, existía ese eximiente. Bien, bien. ¿Alguien que quiera hacer algún otro aporte? Un poco, doctor, la palabra, un poco haciendo énfasis con lo que dice la compañera. Claro, es excusable. Bien. Porque ella era turista, viene de un país donde es 100% legal, solo ha estado cierto periodo de tiempo corto, es 6 meses, y no tiene tampoco conocimientos de derecho, ni nada de esas cosas, ni de la legislación. Entonces, yo estoy de acuerdo también con que es con dolo, pero con error de provisión excusable. Bien, Carlos. Profundiza un poquito más la idea. Concuerdo, evidentemente sí, la opción correcta es la que Gabriel y Carlos dicen, ¿no? Es con dolo, pero con un error de prohibición excusable. Pero, entrando en el mundo de error, como vimos recién con Issel en el caso anterior, ¿qué tipo de error sería a nivel de invencible o vencible? Y siguiente pregunta para profundizar. Ahí voy, Johans. ¿Qué implicancia podría tener en la pena? Johans, te escucho. En este caso yo creo que debería ser un tipo de error vencible, ya que por más de que esa persona, como bien se establece, es una persona que ha venido del extranjero, empero ya tenía un tiempo de estadía suficiente como para empaparse de algunas situaciones que ocurren al interior del país, como en este caso. Es lo más lógico que podría haber ocurrido. Siendo en este caso, sería un tipo de error vencible. No podría determinarse un error invencible, ya que la misma, por ende, por las características mismas que se acaban de discernir, la misma ya tendría un poco de convicción respecto a cuál es la normativa local. Por ende, en este caso, cuando es un tipo de error vencible, simplemente iría con un tema de la pena atenuada. Ya bien, puede ser por un cuarto de pena respecto al tema del aborto que se indica en el Código Penal argentino. Muy bien, claro. Es la respuesta correcta. Se felicita Johans. Es decir, no existe como en el caso anterior la no responsabilidad, ¿no? El borrar el tipo subjetivo y básicamente que sea típico por un error de tipo invencible, sino como bien decía Johans, aquí, sobre todo frente a un caso tan grave como dar muerte al feto por nacer de una persona, esa práctica, que si bien podría estar en Dinamarca totalmente autorizada, requiere una consulta, requiere una información, como bien dice Johans, una cierta investigación previa, la cual evidentemente Ingrid no realizó. Y frente a la no realización de esto, bueno, la consecuencia es que nos encontramos frente a un error de prohibición excusable, sin duda, claro que sí. Porque este error de prohibición es cuando uno entiende que su accionar es legal o está normado a favor de la conducta en sí mismo, cuando no lo es, pero vencible, evitable. Y aquí la consecuencia, como muy bien dice Johans, con mucho criterio, va a estar reflejada en la pena. La pena atenuada, el juez de la causa podrá eventualmente observar esa circunstancia y dar, como dice, bueno, una pena aún más atenuada sobre Ingrid, pero no excluir la tipicidad, no declarar típica la conducta. Porque no estamos frente a un error, como bien decía Johans, invencible, ¿no? Sino
un error previsible evitable. Siguiente caso. Ariel se encuentra sentado en una mesa en el baile de la fiesta de Mendoza, celebrada en la explanada de su centro cívico. Al escuchar los sones de la copa rota, Ariel recuerda la tradición amorosa de Gladys, su expareja, y decide arrojar una silla hacia la multitud que se halla bailando en ronda a unos metros. Ante la advertencia de un amigo respecto que su conducta puede llegar a ocasionar alguna lesión, Ariel, que no se encontraba alcoholizado, responde: a mí que me importa cuando vean las sillas que se corran a un costado. Y lanza el artefacto, con tanta mala fortuna para él que viene a impactar directamente en la espalda del fornido Rosendo, conocido como el Quechum, quien al identificar a su agresor se dirige al esmirriado y aún enfeborizado Ariel, propinándole una soberana paliza. Como corolario de este entuerto, se puede afirmar que Ariel tardará mucho más tiempo en olvidar la gran paliza infligida por Rosendo que la amarga traición de su ingrata mujer amada. Conforme los hechos descritos y dando por supuesta la configuración de tipicidad objetiva, en cuanto al análisis del tipo subjetivo respecto a las lesiones ocasionadas a Rosendo, podemos decir que Ariel obró con dolo directo de primer grado, dolo directo de segundo grado, dolo eventual, culpa consciente, sin dolo ni culpa. ¿Los escuchó? Doctor, para mí sería la respuesta un dolo eventual, debido a que él conocía las circunstancias de que se contaba en un evento social de magnitud en la que entran varias personas y de la concurrida situación en la que estaban seguramente. Entonces, conociendo eso y confiando en que se van a poner al costado, si bien no existe esta voluntad, sí existe el elemento cognitivo del dolo, y además existe asumir ese riesgo como probable para que se configure lo que es el dolo eventual, ¿no? Bien, Pablo. ¿Hay más que una opinión sobre este caso? Bien, bueno, sí, comparto el análisis de Pablo, ¿no? Aquí es un caso donde uno no podría hablar con culpa consciente porque hay una voluntad, ¿no? Como bien dice Pablo, en este caso Ariel asume el riesgo, ¿no? Probable, sin dudas, posible, sin dudas, depende de la tesis que elijamos, y continúa con su accionar, que además es advertido por el propio compañero en ese baile. Es interesante porque uno podría decir, bueno, dolo, creo que sí, estamos frente a una figura del dolo. Un dolo indirecto de segundo grado, yo entendería que no, porque no es una consecuencia necesaria del dolo primario, ni hablar que tampoco es un dolo directo, porque en todo contexto, en todo el caso, Ariel no tiene la voluntad de lastimar a nadie, ni aceptar como una consecuencia necesaria de ese lastimar a algún otro resultado, sino, como decía Pablo, dice, bueno, aceptar la probable consecuencia de lastimar a alguien, en este caso a Rosendo, porque como bien se plantea, frente a un lugar donde concurre mucha gente, donde están todos bailando, el tirar una silla a ese sector, hay una alta probabilidad de que se genere una lesión. Bien, uno puede decir, bueno, podría ser culpa con representación si él hubiese eventualmente confiado en su menester, en su habilidad, en no lastimar a nadie, porque lo iba a tener en un determinado sector, difícil. Y además, el propio testimonio de su colega diciendo, a mí no me importa, el tema es el no importarme, en la indiferencia, es un tema del dolo eventual, ¿no? No me importa la consecuencia si sucede o no sucede, la acepto, sigo, no freno. Diferente de la culpa con representación, lo veremos mañana, donde uno podría decir, el centro de la charla es, entiendo que no va a pasar porque confío
o porque soy temerario o soy no descuidado. Pero aquí la conducta de Ariel es en pos de que pase lo que tenga que pasar. Por su enojo, por su sentimiento de traición o por lo que fuese. Así que sí, comparto lo que decía Pablo, bueno, estamos frente a una figura que podemos encasillar, quizás de forma más criteriosa, en el dolo eventual. Bien, aquí voy a continuar. Juan y Marcelo son dos viejos amigos entusiastas de la cacería. Una noche se internan en el monte a cazar jabalíes, pero la noche transcurre y no consiguen ninguna pieza. Marcelo decide hacer una comida para pasar el rato, la cual le cae muy pesada a Juan, generándole fuertes dolores de estómago. En un momento, Juan se retira unos metros a orinar con gran dolor de estómago, que no había comentado su amigo para no ofenderlo. Luego de orinar, a Juan le dan ganas de devolverlo, por lo que se mueve sigilosamente para que su amigo no lo escuche, se arrodilla y devuelve toda la comida. Marcelo escucha a Pasto moviéndose y divisa una silueta de mediana estatura en cuatro patas que hace extraños ruidos y movimientos. Seguro que se trata de un jabalí. Marcelo apunta su escopeta a la silueta y dispara. Cuando va a revisar, horrorizado, se da cuenta que le ha disparado a su amigo, dándole muerte. El artículo 79 del Código Penal argentino prevé pena de prisión para el que matara a otro dolosamente. Responda fundadamente. Marcelo, ¿causó la muerte de Juan? ¿Es objetivamente típica la acción de Marcelo? Si usted fuese el abogado defensor, ¿qué alegaría para eximir a Marcelo de responsabilidad penal o al menos tratar de atenuarla? Yo se escucho. Doctor, buenas noches. Doctor, bueno. Sí. Carlos, primero. Ya, bueno, doctor, siendo plenamente objetivos en un principio de objetividad, Marcelo sí causa la muerte de Juan. ¿Es objetivamente típica la acción de Marcelo? Yo creo que sí, dentro de lo que viene a ser los parámetros determinados por los elementos constitutivos del tipo penal de homicidio culposo, más que todo en la legislación boliviana. Y sí, como abogado defensor, yo alegaría de que él no estaba buscando ese resultado, pero sí ha generado ese resultado, que es típico, antijurídico y debe ser punible. Y por ello la pena también del homicidio culposo, que es cuando una persona causa la muerte de otra, es baja, no es muy amplia como en otros delitos, ¿no? Y por ello también está sujeto a que nosotros como abogados defensores podamos interponer, bueno, aquí en Bolivia al menos se puede plantear, digamos, de que sí, tal vez un procedimiento abreviado, y que de ese procedimiento abreviado se pueda solicitar una suspensión condicional de la pena en el marco de lo que establece el 366 del Código de Procedimiento Penal. Bien, muy bien. ¿Quién me ha pedido la palabra? Doctor, buenas noches, la palabra, por favor. Sí. Doctor, conforme a los elementos que puede ver, he visto que son tres preguntas distintas. Como bien lo relataba mi compañero, efectivamente, sí se puede decir que Marcelo efectivamente mató a Juan a través de un disparo de un arma de fuego, al haberlo confundido. Posteriormente, la segunda pregunta decía si es objetivamente típica la acción de Marcelo. En este caso, también tendríamos que remitirnos a lo que establece el artículo referente al delito de homicidio, que podemos verlo en el artículo 251, el cual indica que la persona que mata a otro será sancionada por el presidio de 10 años. Directamente encauzándonos en este delito, objetivamente, sí su acción, su accionar de Marcelo es típico, porque solo indica que matare a otra persona en este caso. Por ende, la acción sí es típica. Y viendo también los elementos de la imputación objetiva, podemos decir que efectivamente había la creación de un riesgo no permitido, prohibido, como también la realización de ese riesgo se ha traducido en un resultado y ha puesto como finalidad, se ha visto vulnerado un bien jurídicamente protegido por la norma penal. Por ende, se cumple con todos los criterios o elementos principales que establece la imputación objetiva.
Bien. Sin embargo, yéndonos a la tercera pregunta, si yo fuera el abogado defensor de Marcelo, ¿qué alegaría? Yo me trataría de ir por un error de tipo, pero en este caso vencible. ¿Por qué? Porque al ver la primera parte de la historia, nos indica que Juan y Marcelo son dos viejos amigos y eran entusiastas de la cacería. Eso quiere decir que ya hace mucho tiempo practicaban este tema de la cacería. Podemos decir, tal vez por el tiempo, la edad, tal vez habría que ver esas características de Marcelo, poder decir que él mismo no ha podido divisar por la noche, ya yéndonos por un lado más subjetivo, que no ha podido divisar por el tema de la oscuridad nocturna, etcétera, etcétera, y ha confundido la figura de su amigo con la figura de un animal. Y de esa manera podemos decir que, o sea, nunca ha habido un tema de dolo al momento de cometer el hecho, sin embargo, sí se lo ha hecho. A lo cual podemos ir a un error de tipo, pero como bien yo lo decía, vencible, ya que el tema de que ellos eran unos ya cazadores, entusiastas, o que ya tal vez han practicado con anterioridad de dicho acto, se considera que ellos ya deberían tener ciertas previsiones, ciertas precauciones para evitar justamente este tipo de acontecimientos. Muy bien, Johan, te felicito, muy bien, ambos, gran análisis. Bien, sí, comparto, digamos, sin duda el error de tipo sería algo a plantear, intentando eventualmente intentar justificar una eventual no responsabilidad penal o atenuarla, como bien decía Johan, en una figura de error de tipo vencible, pero de error de tipo al fin, ¿no? Los finitos, vamos, obviamente lo que hay que acompañar, ¿no? Como decía, bueno, en ese caso que decía Johan, llevarlo a un homicidio culposo, no sé, eliminar el dolo, porque claramente acá no hubo voluntad ni conocimiento, ¿no? de las circunstancias que nos puedan acreditar un eventual dolo. Bien, colegas. Creo que aún queda un caso más y ya, sí, pasamos a los títulos por omisión. Bien. Juan, poderoso narcotraficante y jefe de una peligrosa organización criminal, decide eliminar al fiscal Rodríguez que lo está investigando. Para ello decide estallar un coche cargado con una poderosa bomba de activación manual en la parcela contigua de la cochera en la que el funcionario deja estacionado su vehículo cuando llega a su trabajo todas las mañanas. Una vez arriba de la camioneta del fiscal, un miembro de la organización de apodo Llamita, quien se encuentra observando todo desde la esquina, activa el mecanismo de coche bomba y con ello produce la muerte del fiscal Rodríguez, como así también la de Claudio Márquez, empleado de la fiscalía, que justamente se encontraba estacionando su auto en la parcela ubicada del otro lado del coche bomba. En base a los hechos descritos, refiere el tipo subjetivo por el cual debe responder Llamita por la muerte del fiscal y del empleado. A. Dolo directo de primer grado respecto a los hechos. B. Dolo directo de primer grado respecto al fiscal y dolo eventual respecto a la muerte del empleado. Dolo directo de primer grado respecto al fiscal y dolo indirecto sobre el empleado. Dolo directo de segundo grado o indirecto respecto al fiscal y viceversa. Y dolo eventual respecto a la muerte del fiscal y dolo de primer grado respecto a la muerte del empleado. Bien, tenemos que calificar el tipo subjetivo tanto para la muerte del fiscal como así también la muerte del empleado de la fiscalía. Perdón, voy por ahí. Doctor. Sí, Pablo. Bueno, en base a los hechos descritos, ¿no? Yo lo calificaría a la opción C, que decía de dolo directo de primer grado respecto al fiscal que se buscaba acabar, ¿no? Que era una orden por un superior, y ya está el tema de la organización criminal, ¿no? Pero apartando todo eso, sería un dolo eventual respecto a la muerte de Claudio Márquez, empleado de la fiscalía, debido a que existe esta probabilidad en el caso de una bomba de que puede estar acompañado, o así como también un transeúnte, así como el mismo fiscal no sea el que tome el auto, ¿no? Y si bien existe este conocimiento, este elemento cognitivo de que todo está, colocar la bomba está mal para buscar la muerte de la persona, se asume este riesgo como probable de que se puede generar muerte o lesiones a otras personas externas, ¿no?
Y si bien aquí no existen elementos distintos, elementos subjetivos como esta indiferencia mencionada anteriormente, para mí califica directamente como un dolo eventual por la probabilidad altísima de una bomba, ¿no? Bien, bien, bien. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Gracias, Pablo. Sí, muy atinado. Doctor, la palabra. Sí, Carlos, por favor. Primero tendríamos que analizar por separado, ¿no? Con relación a la muerte del fiscal, tenemos que tener en cuenta que Juan pone la bomba con ese fin, o sea, matar al fiscal. No le importa si había alguien más en el auto, la idea era matar al fiscal. En ese sentido tendríamos un dolo directo en primer grado respecto al fiscal. No hay duda. Respecto Correcto. a la muerte de Juan, o del empleado del fiscal, perdón, sí, del empleado del fiscal, bueno, como decía bien el compañero, no buscaba la muerte de él. O sea, ¿qué quiere decir? El dolo eventual es que yo voy a desplegar una acción como el sujeto activo que va a ser concerniente a que yo sé que puede pasar esto, pero no estoy buscando ese resultado. O sea, sé que puedo matar incluso a transeúntes que están en el lugar. Exacto. Producto de la explosión, pero no estoy buscando eso porque mi objetivo era el fiscal, entonces con relación al empleado, entonces para mí es un dolo eventual. Bien, muy bien, Carlos, correcto ambos posturas. Obviamente la que más nos genera duda de existir algún tipo de duda en este caso es la respuesta B, que es la que todos, como Carlos y Pablo hablan, y quizás la C, ¿no? Que es la del dolo indirecto respecto al empleado de la fiscalía. Pero bueno, acá, como muy bien decían los colegas, estamos frente a un hecho donde no tenía que necesariamente pasar este resultado colateral que era la muerte del empleado de fiscalía. Distinto fuese el caso que Yamita, este criminal, y la banda criminal del poderoso Juan, narcotraficante, supiese que el fiscal siempre viaja con su chofer. Entonces, la muerte de ese chofer, como habrán visto con Mauri, es una condición necesaria para llevar a cabo la conducta o mi objetivo o mi dolo directo en primer grado. Y la asimilo como tal, como una consecuencia accesoria, pero que la asumo como tal en pos de mi objetivo principal. Ese es el dolo en segundo grado, ¿no? Dolo directo. Ahora, este caso podía pasar como que no, digamos, como decía bien Carlos, o un transeúnte, y uno asume esa posición, esa probabilidad, y ese riesgo y avanza igual. Pero no era una condición necesaria, ¿bien? O un resultado necesario de la conducta en cuestión. Entonces, como bien dicen los colegas, sí estamos frente a un dolo de primer grado respecto a la muerte del fiscal, donde la voluntad y el conocimiento están en su máxima expresión, y un dolo eventual respecto de este empleado de la fiscalía, ¿no? Claudio Márquez. Así que nada, sí, muy bien, colegas. Esto, ¿por qué lo hago? Porque tenemos una parte un poquito más práctica de discusión, también ver que lo que vamos en clase, lo que explicó Mauricio, lo que ustedes ya traen de grado, de posgrado, bueno, lo tengamos en la cabeza claramente y lo reforcemos en estas pequeños ejercicios prácticos muy simples. Bueno, delitos de comisión o omisión impropia, vamos a ver un poquito, no los quiero aburrir mucho, algunos conceptos, y quizás mañana veamos algunos casos prácticos para discutir en clase y luego sí entrar con Manuel, que es el chico que nos va a acompañar mañana, en lo relativo a los delitos culposos, ¿no? En Argentina, y ahora también vamos a ver algunos procedimientos, entre otras legislaciones comparadas. Bueno, los delitos comisivos son cuando hay una infracción de una prohibición de hacer, ¿no? Y los delitos omisivos, ¿no? Que es lo que vamos a ver hoy, es cuando se desobedece un mandato de acción, se viola una norma perceptiva, ¿no? Es cuando hay una violación en el auxilio a una persona y uno tenga el deber de auxiliar a esa persona, ¿no? Bueno, ahí vamos a entrar en casos de comisión por omisión. La omisión propia, bien, se desobedece un mandato de acción, encaja con la violación de una norma preceptiva, y la omisión impropia, comisión por omisión, somete una acción en una forma no prevista normativamente.
no encajan en la violación de una norma perceptiva. Mamá que no da de mamar se le imputa homicidio por omisión o abandono de persona. ¿No? Es un ejemplo que, por ejemplo, tenemos en Argentina de no prestar auxilio o cuidados a un individuo. Acá les traje algunos libros sobre la materia, Roxin, Silva Sánchez, ¿no? Que hablan de estos delitos impropios de omisión, ¿no? Interesantes. Bien, una primera definición para empezar a jugar un poquito con los conceptos, ¿no? Y hacer un primer sumergirse en esta temática. Podemos decir que es la no realización de una acción que implica la transgresión de una norma imperativa, mandato u orden. Tanto los delitos comisivos como los homicidios buscan la protección del bien jurídico. Esto sin duda. Acá siempre vamos a tener un valor protegido, un valor que el legislador boliviano, ecuatoriano, argentino pretende cuidar y proteger, ¿no? Con las normas, en este caso del Código Penal, en trato. Y bueno, y estos delitos, sean comisivos u homicidios, bueno, siempre van a tender a eso, a cuidar, a proteger estos bienes jurídicos protegidos. No sé si lo conocen, pero bueno, Dona es un gran autor, un doctrinario argentino de mucho fuste, y para él, tanto la acción como la omisión se deducen de la voluntad del sujeto. Por eso estamos hablando dentro del tipo subjetivo, ¿no? Con su voluntad, el sujeto se hace dueño de la causalidad, de esta consecuencia, de esta unión entre la conducta y el resultado, de la acción y el resultado. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces parece, sobre todo en los casos de omisión, que la voluntad no está reflejada. Bueno, no hizo nada, no prestó auxilio, no tuvo una acción positiva, por lo cual parece que no hubo una voluntad. Bueno, no. El no dar auxilio, el causar un resultado por la omisión, es también una revelación de la voluntad. ¿Bien? Y se deduce del sujeto en sí mismo. Entonces, por ahí son casos menos claros, no tan palpables como el homicidio, la voluntad de matar, dar muerte a la persona, pero hay que entender que vienen de la voluntad de la persona, no vienen de otro lugar, sino que es la propia voluntad que no digo que se refleja, pero que se trasluce en una omisión, en no hacer, ¿no? Bueno, acá algunos presupuestos típicos, ¿no? Del tipo objetivo en la omisión propia, que existe una situación de peligro, la no realización de la acción ordenada, obviamente posibilidad psicofísica de realizar la acción ordenada, obviamente que la persona pueda cumplir con esa orden, porque si no, o ese mandato, porque si no, sería incumplimiento imposible, ¿no? Porque no se le puede exigir a un minusválido que socorra una herida en la calzada y lo lleve al hospital porque no puede físicamente. Y para la imputación del resultado se utilizarán los parámetros de imputación objetiva, que creo que hablaba Carlos o Pablo, para imputar el resultado al garante que no evitó el resultado. Se hablará de que la omisión aumentó el riesgo de la realización del peligro en el resultado. Bien, presupuestos típicos desde la vista subjetiva, obviamente son delitos dolosos, ¿no? Se imputará siempre a título de dolo. Si el tipo penal admite producción culposa, se imputará cuando la omisión del garante sea culposa, obviamente por una negligencia, una temeridad, lo que hablamos siempre, como serían las lesiones culposas, homicidio culposo, peculado culposo, etc. Si la figura lo prevé, podemos ya tener un análisis de esa figura culposa, pero bueno, tiene que prever la propia norma, el legislador, si no, no se podrá, no existirá. Características principales, bueno, el fundamento de la punibilidad radica en la existencia de un deber general de solidaridad, están expresamente tipificados en la ley penal, se consuman por el simple hecho de no hacer, la acción ordenada, no se le atribuye un puta el resultado al omitente. Por ejemplo, si Juan y Pedro no auxilian a una persona que se encuentra herida al frente de su casa, no responden si por omitir ayudarla este herido fallece, solo responden por el auxilio del resultado. Eso es importante. Bien, porque ahí se puede generar una discusión. Sí,
el hecho que se le imputa va a ser el homicidio, va a ser el resultado final, o la ausencia de auxilio. Bien, eso es un tema de discusión, ¿no? Así, hasta qué punto uno puede frenar esta causalidad, este vínculo entre la acción y el resultado, ¿no?, de la omisión en sí mismo. Dentro de la omisión ya impropia, lo que hablamos antes de la comisión por omisión, desde el punto de vista del tipo objetivo, al igual que lo anterior, vamos a estar frente a una situación de riesgo, obviamente, de peligro, es inevitable, porque si no existiese tal, no estaríamos charlando de este tema. Obviamente, también al igual que de lo que fue la omisión propia, la no realización de una acción ordenada, la posibilidad psicofísica de realizar la acción ordenada, la posición de garante y la imputación del resultado. Bien, esto sí es importante porque, a diferencia de lo anterior, hablamos de una posición de garante y lo que implica esta posición de garante en el marco de las omisiones impropias, ¿no? Es fundamental, porque ahí vamos a ver que surge el deber de cuidado y el deber de prestar auxilio eventualmente. Esto yo siempre les traigo a colación una especie de cuadro sinóptico o comparativo que ayuda a entenderlo mejor. Los delitos de omisión propia siempre van a estar tipificados en la norma legal, en la ley penal. Requiere para ser típico el incumplimiento de un deber jurídico de actuar, no exige un resultado, no se exige una posición de garante, puede ser un autor indiferenciado, cualquiera. En cambio, los delitos impropios sí, vamos a ver que el sujeto objetivo tiene un rol más importante. Siempre se va a requerir una posición de garante y siempre es un autor calificado. ¿Por qué? Porque esa posición de garante nos califica al autor. ¿Bien? No cualquiera puede tener una posición de garante, pero sí cualquiera puede exigírsele que cumpla la ley con un deber jurídico de actuar en pos de la no realización de un resultado en cuestión. Bien, esta es la gran distinción entre los propios, que se establece por norma penal. No hablamos de una posición de garante, sino que hablamos de un deber jurídico, no importa quién, porque la norma es en general, y el impropio sí, no hay una tipificación clara, no está establecido, sino es lo que nos va a dar en cierto punto el foco de la cuestión, el análisis en más profundo va a ser esta posición de garante que siempre tiene ¿quién? Un autor calificado, ¿no? Un autor que sobre esa persona tenga un deber de cuidado, ¿no? Eso sí es importante. Hablo dos cositas más y ya los libero para que descansen. ¿Qué es la posición de garante? Bueno, es el deber jurídico que posee una persona para evitar un resultado lesivo a los bienes jurídicos de otras personas. El garante omitente responde por el resultado y por el delito como si lo hubiese cometido por acción. El legislador no ha precisado cuando existe una posición de garante de evitar un resultado. Entonces digamos que el deber de garante o la posición de garante es muy grave o es muy importante, tiene un tipo de responsabilidad, responde por el resultado, a diferencia de lo que hablamos antes en el caso de los delitos por omisión propios, ¿bien? Que lo que uno va a responder va a ser meramente por el no auxilio, por el no hacer, por el incumplimiento del deber. En el caso de los impropios, el deber de garante va a ser lo que nos justifique la imposición y la respuesta por el resultado, muerte eventualmente, que nos da que esta posición de garante, este autor calificado, un padre sobre sus hijos, por ejemplo. Bien, hay una posición de garante que nos va a ser responsable no solamente por el no auxilio, sino también por el resultado que sufra esta persona que esté que se le pueda lesionar sus bienes jurídicos protegidos. Pero no es una persona cualquiera con quien yo tengo esta posición de garante. Acá voy a leer la legislación boliviana y ecuatoriana y voy a cortar. El Código Penal boliviano, los delitos que consisten en la producción de un resultado solo se entenderán cometidos por omisión cuando el no haberlos evitado o la infracción de un deber jurídico del autor que lo coloca en posición de garante equivale, según el sentido de la ley, a su causación.
Y también esto lo trajeron con cierta discusión o análisis ecuatoriano. Acá hay dos teorías de la posición de Garante, pero si les parece voy a cortar acá porque o sea, sí. Bueno, por ahí hablo de las teorías y después mañana veamos los casos prácticos. La teoría formal y la teoría material o de las funciones. La teoría formal de Nagler dice lo siguiente, ¿no? Que la posición de Garante se deriva de una ley, un contrato, una niñera, un salvavidas, una seguridad, o por injerencia, cuando se crea un riesgo y luego se omite evitar que ese riesgo se convierta en un resultado. Un ejemplo, Pedro imprudentemente con su bicicleta atropella a un peatón y lo deja herido en la calle, el peatón fallece. Pedro responde por homicidio, porque la injerencia, la causalidad del hecho recae en Pedro, que es quien la produce. Esto sería la teoría formal, ¿no? Críticas. Ante la incertidumbre jurídica no habrá posición de garante por ley o contrato. Bien, ejemplo, si el matrimonio tiene una causalidad de nulidad, anulabilidad o ineficacia, o si el cumplimiento no estaba formalizado, si el contrato de la niñera era irregular o no se había revocado, no habría pruebas de su existencia, pues era verbal. Claro, al no venir de una ley, o puede existir algún tipo de inconveniente en materia probatoria de esa fuente de la posición de garante que podría llegar a tener eventualmente algún tipo de correlato en la imputación del resultado sobre el individuo de la posición en trato. Dentro de la teoría material, diferente a la formal, la posición de garante se deriva del deber jurídico de protección de un bien jurídico y el deber de vigilancia de una fuente de peligro. Son dos escenarios distintos. El deber de protección de un bien jurídico, comunidad familiar, asistencia entre padres e hijos, familiares, concubinos. Comunidad de peligro, entre alpinistas, excursionistas, colectivo de ríos, es decir, que la comunidad no genere esa protección del bien jurídico que puede ser vida. O asunción voluntaria, casos médicos, enfermeros, niñeras, bomberos, seguridad, policía, el militar. Esos son personas que tienen la posición de garante derivadas de un deber jurídico de proteger un bien jurídico protegido en sí mismo. Y el deber de vigilancia de una fuente de peligro sería el cuidado de personas, por ejemplo, reclusos, cuidado de personas en un centro de rehabilitación, es decir, hay una fuente de peligro y yo debo tener frente a esto un deber de vigilancia, ¿no? Vigilancia de fuentes de peligro, como puede ser domadores de leones, serpientes, cuidadores de agujas en el tren, no sé, plantas nucleares. Sí, bueno, yo estoy ante una fuente clara de peligro y debo ser quien lo vigile. Y la injerencia, como hablamos antes en el caso de Pedro, es decir, bueno, yo soy parte del foco que realiza un peligro, bueno, debo actuar para que este peligro ocasionado por mi persona no produzca un resultado lesivo al bien jurídico protegido en cuestión. Estas son las dos teorías en trato. Lo voy a cortar acá para después mañana hablar de los casos prácticos, que también haremos algo muy parecido como